Aquí está la carótida común derecha, naciendo del tronco arterial brachiocefálico, ¿correcto? Y esta arteria se va a dividir en carótida externa, se llama así carótida externa porque irriga todas las estructuras externas de la cara y la cabeza. En cambio, la otra se llama carótida interna porque va a ingresar al cráneo. Va a ingresar al cráneo para irrigar el cerebro, ¿correcto? Carótida interna. Entonces, carótida externa y carótida interna. Otro detalle que también observamos claramente es que la carótida externa, desde su origen, la carótida externa, desde su origen, comienza a dar una serie de ramas, comienza a disparar varias ramas la carótida externa, ¿ok? En cambio, la carótida interna no da ninguna rama hasta que se mete al cráneo. ¿Me dejo entender? Fuera, en el cuello, no da ninguna rama. Esa es la otra gran diferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos carótida externa y carótida. ¿Y a qué altura se divide la carótida común en carótida externa e interna? Aquí está. A nivel del borde superior del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides de la laringe. Ojo, cartílago tiroides. No estoy diciendo glándula tiroides, eso es otra cosa. La glándula tiroides está más abajo. Este es el cartílago tiroides, cuya prominencia, cuyo relieve más anterior es lo que la gente conoce como la manzana de Adán. La manzana de Adán, que la gente llama comúnmente, es la prominencia tiroidea o prominencia laríngea, formada pues por el cartílago tiroides de la laringe. Bien, a nivel del borde superior de la manzana de Adán, tú trazas una línea horizontal y tanto a la derecha como a la izquierda, a esa altura, se está dividiendo la carótida común en carótida externa y carótida interna. Y eso también está a la altura de la cuarta vértebra cervical, de la vértebra C4. Muy bien, perfecto. Muy bien. Asimismo, también observen acá que la carótida común, al momento de dividirse, tiene un ensanchamiento acá, como un globito. Eso se llama, ese ensanchamiento se denomina seno carotidio. La palabra seno en anatomía significa dilatación, estructura ensanchada, digamos, como una cavidad ensanchada, ¿correcto? Muy bien, seno carotidio, que está en el origen de la carótida interna, ¿ven? Este seno carotidio contiene receptores de presión sanguínea, por eso se llaman vasoreceptores. Y entre las dos carótidas, externa e interna, está una estructura que se llama el corpúsculo o cuerpo carotidio, que contiene quimioreceptores, receptores que detectan la elevación de la presión arterial de CO2 o la disminución de la presión de oxígeno en la sangre. Entonces son receptores que van a captar esos elementos y que están inervados por un nervio que se llama nervio del seno carotidio y que es rama del noveno nervio craneal, ¿correcto? Del glosofaringeo, noveno nervio craneal. Muy bien, perfecto, ya está. Aquí está la carótida interna, ¿ven? Les contaba, la carótida interna asciende sin las ramas en la región cervical. Ingresa al cráneo por el conducto y el conducto carotidio y agujero rasgado anterior. Va a irrigar principalmente el cerebro. La carótida externa a nivel cervical da 5 ramas. En orden, pregunta clásica, ¿cuál es la primera rama de la carótida externa? Clásica. La primera rama, la arteria tiroidea superior. La arteria tiroidea superior, primera rama. Luego viene la arteria faríngea ascendente, luego la arteria lingual, luego la facial, es la cuarta rama, y la occipital. Estas 5 ramas nacen a nivel del cuello, a nivel cervical de la carótida externa. Luego la carótida externa va a continuar en la cabeza, va a seguir dando ramas. Eso lo vamos a ver en el capítulo de cabeza. Pero por ahora la carótida externa en el cuello da estas 5 ramas. En orden, ¿eh? La primera casi siempre es la tiroidea superior. ¿Correcto? La segunda y la tercera se pueden alternar. Faringe ascendente y lingual con cierta frecuencia se alternan.
La facial sí suele ser la cuarta rama y la occipital la quinta rama. Y luego continúa hacia la región profunda de la cara. Muy bien, perfecto. Ahora pasamos a hablar de los triángulos mayores del cuello. Tenemos, en primer lugar, el triángulo cervical anterior, ¿ven? Triángulo anterior del cuello también le dicen, ¿no? Triángulo anterior del cuello o cervical anterior. Y tenemos a los lados los triángulos cervicales laterales, ¿no? Triángulo cervical anterior, ¿no? Y a cada lado el triángulo cervical lateral. El triángulo cervical anterior, ¿cuáles son sus límites? Ahí lo ven claramente. El triángulo cervical anterior, sus límites son el borde inferior de la mandíbula, y el borde anterior de ambos esternocleidomastoideos. ¿No? Muy simple. El triángulo cervical lateral o triángulo lateral del cuello está dado por el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde lateral del trapecio y la cara superior de la clavícula. Ese es el triángulo lateral o del cuello o cervical lateral. Borde posterior del esternocleidomastoideo, borde lateral del trapecio y cara superior de la clavícula. ¿Ok? Muy bien. Fácil. Este triángulo cervical anterior nos vamos a centrar por ahora en el triángulo cervical anterior. Este triángulo cervical anterior o triángulo anterior cuello se le divide por un plano horizontal. Este plano horizontal pasa por el hueso yoides. El famoso hueso yoides, acá lo vemos, el famoso hueso yoides es el único hueso del cuerpo humano que no está articulado con ningún otro hueso. No está articulado con ningún otro hueso. Los maestros dicen es un hueso que está flotando. No, las cosas tampoco flotan. Está sujetado por músculos, ligamentos, fascias, ¿correcto? Entonces, ese es un detalle que no deben olvidar. Está sujetado por músculos, ligamentos, fascias, tendones, pero tampoco está flotando. Pero no está articulado con ningún otro hueso. ¿Correcto? Muy bien. Este hueso yoides en reposo se encuentra a la altura de la vértebra C3, tercera vértebra cervical. ¿Y por qué le digo en reposo? Porque cuando uno deglute, cuando uno pasa una sustancia, por ejemplo, deglutan su propia saliva. Al momento de deglutir, ustedes se palpan el yoides, van a sentir cómo asciende bruscamente. Con la deglución el yoides sube, asciende. Y cuando termina la deglución, vuelve a bajar. Sube y baja. El yoides es bastante móvil, ¿correcto? Entonces, por eso digo, en reposo, cuando está tranquilo, quieto ahí, está a la altura de la vértebra C3. Entonces, trazo un plano horizontal que pasa por el yoides y a la altura de la vértebra C3. Entonces, divido al triángulo anterior del cuello en una región suprayoidea, obviamente está encima del yoides, y una región infrayoidea, que está debajo del yoides. Simple. Muy bien. Empezamos con la primera, la región suprayoidea, también llamada región submandibular, es decir, que está debajo de la mandíbula, pues. ¿Correcto? Contiene músculos, los músculos suprayoideos, que son 4 pares. Los suprayoideos son 4 pares. Ahí están. ¿Cuáles son? El músculo digástrico, ¿correcto? El músculo miloyoideo, el músculo estiloyoideo, y el músculo genioideo. Son los 4 músculos. Una preguntita, hace un rato vimos, ¿qué significa esta palabra digástrico? ¿Qué significa? A ver, los leo. ¿Qué significa esta palabra digástrico? A ver, los leo. Ah, excelente, que tiene 2 vientres, 2 porciones, excelente. Entonces, realmente la palabra digástrico sería un adjetivo, ¿no? No sería un sustantivo. Si yo menciono a algo o a alguien por sus características o por su clasificación, ¿verdad? La clasificación es adjetivar, no es sustantivar, ¿verdad? Lenguaje elemental. ¿Se entiende? Entonces, la palabra digástrico podría ser un adjetivo. Como les dije en la nuca, ¿se acuerdan? ¿Cuál era el músculo digástrico de la nuca? ¿Se acuerdan? Era el complexo mayor, ¿no? El semiespinoso de la cabeza. ¿Se acuerdan? Excelente, muy bien. Por ahí están respondiendo. Muy bien. Ahí yo digo, el complexo mayor es un digástrico.
En esa oración, ¿no? Si ustedes recurren al lenguaje elemental que han recibido en la escuela, en el colegio, en esa oración complexo mayor funciona como sustantivo y digástrico funciona como adjetivo, ¿verdad? ¿Se entiende? ¿No? Entonces, por eso chicos, si quieren aprender anatomía y quieren aprender idiomas, la cosa es muy sencilla, aprendan lenguaje. Y el resto es sumamente simple. Entonces, funciona como sustantivo y el otro funciona como adjetivo. Pero en este caso, la palabra músculo digástrico está siendo utilizada como sustantivo. Como sustantivo. Por lo tanto, si yo te digo, por ejemplo, el músculo digástrico es un digástrico, ¿estoy redundando? El músculo digástrico es digástrico, ¿estoy redundando? No, porque en esa oración el primer digástrico funciona como sustantivo y el segundo como adjetivo. Entonces no es una redundancia, digamos, gramática, pero menos podría ser de repente una redundancia gramática, pero no una redundancia funcional en la oración, en la sintaxis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso bien claro, a este músculo le pusieron digástrico porque los antiguos anatomistas creyeron que era el único con esta característica. Y el más viejito del grupo dijo, le llamaremos digástrico, y todos los demás, maestro. Y quedó así. ¿Correcto? Entonces, sin embargo, después han descubierto que hay otros músculos, pero ya no le han cambiado de nombre a este músculo. Entonces se llama músculo digástrico. Ya saben por qué. Tiene dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior. ¿Ven? Vientre anterior y un vientre posterior. Y su tendón intermedio no se inserta en el yoides, sino que está atravesando un ojal fibroso que sí está unido al yoides. ¿Correcto? Muy bien. Funciona como una cuerda. Esto es digástrico. Muy bien. Luego tenemos el miloyoideo. Aquí está el famoso miloyoideo. La palabra, el prefijo, o la raíz, perdón, no es un prefijo, es una raíz. La raíz milos significa de difícil definición. Es decir, para los antiguos anatomistas les costó mucho trabajo diferenciar este músculo. Probablemente porque las disecciones antiguas eran con cadáveres que la putrefacción los malograba muy rápidamente. Entonces, ahora el formol ayuda mucho, ¿no? O las otras técnicas. Pero en esa época esto se malograba muy rápido y este músculo no lo pudieron definir hasta mucho tiempo después. Entonces, como un músculo de difícil definición, le pusieron la raíz miloyoideo. ¿Correcto? Ya. Lo más importante ahora, milos, es el principal músculo que forma el piso de la boca. El suelo de la boca. Ese es su cliché. El principal músculo que forma el piso o el suelo de la boca es, o mejor dicho, son, porque son dos, los músculos miloyoideos. ¿Ok? Correcto, bien clarito. Luego tenemos el estiloyoideo, que es este pequeño músculo que ven acá. Estiloyoideo, ¿correcto? Se llama así porque se inserta en la apófisis estiloides del hueso temporal. La apófisis estiloides y va al yoides. Y el genioideo se llama así porque viene de las apófisis geni. Geni, en la raíz geni o genus en latín, genus es latín, la raíz genus en latín significa en forma de rodilla, rodilla. Genus es rodilla, ¿correcto? Entonces son unas apófisis, unos cachitos que tienen, los antiguos anatomistas decían que tienen forma de una rodilla y se encuentran en la cara posterior del mentón, detrás del mentón. Y de esas apófisis van al yoides, por eso se llaman genioideo. Muy bien, ya lo conoces. Ahí está, ¿eh? El bonito digástrico, miren, el digástrico, vientre anterior, vientre posterior, su tendón intermedio. Siempre insisto, y en las disecciones lo hemos demostrado. El tendón intermedio del digástrico no se inserta en el yoides, atraviesa por un ojal fibroso que sí está unido al yoides. ¿Cuál es la función principal del digástrico? Eso me había olvidado decirles, su cliché. Es el principal músculo que abre la boca, es decir, que desciende la mandíbula. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cabeza, cuando hablemos de la masticación. La masticación. Los principales músculos que descienden la mandíbula, que bajan la mandíbula y abren o provocan apertura bucal, son los digástricos. ¿Correcto? Muy bien, ya saben. Vientre anterior, vientre posterior.
Aquí está el miloyoideo. Su cliché, el principal músculo que forma el piso de la boca. Aquí está el estiloyoideo, que viene de la apófisis estiloides. Este cachito es la apófisis estiloides del temporal y valgoides. Muy bien, ahí está. Digástrico, sus dos vientres, miloyoideo, estiloyoideo. Aquí está lo mismo, miloyoideo, estiloyoideo, digástrico, sus dos vientres. Este es un músculo que también se observa acá, el iogloso, que es un músculo que va a la lengua. Es un músculo que vamos a ver en la boca, en la lengua. Muy bien. Ya está, visto de arriba, acá está el miloyoideo, que son los principales músculos que forman el piso de la boca. Y estos de acá son los genioideos. ¿Ven? Que vienen de las apófisis geni o genus, que están en la cara posterior del mentón hacia el yoides. Están encima de los miloyoideos. También forman parte del piso de la boca. Aquí están los mismos músculos para que ustedes lo puedan ver, miloyoideo, genioideo, estiloyoideo. El iogloso es un músculo referencial aquí nomás. Lo vamos a estudiar mejor en la cavidad bucal, porque es un músculo de la lengua. Pero está detrás del miloyoideo. Importante mencionar. Y acá está pues mis tablitas de siempre. Mis tablitas de siempre. ¿Correcto? ¿Ustedes quieren aprender anatomía, quieren aprender idiomas, doctores? Muy sencillo, aprendan lenguaje. Las normas y las reglas del lenguaje. Pueden aprender, porque son las mismas en cualquier idioma. ¿Ok? Entonces, la cosa es sencilla. Muy bien. Entonces, tenemos acá, igualito, anatomía. ¿Quieren saber anatomía? Bien, aprendan a observar. Aprendan, observen el esquema, observen el dibujo. Cuando tengan la disección, observen la pieza anatómica, disfruten, viajen, vivan el viaje. Observen quién está delante, quién está detrás. Sean observadores, ¿correcto? Va a ser un error severo si pretenden aprender anatomía memorizando un montón de datos. ¿Correcto? Muy bien. Acá están mis tablitas que siempre pongo para ayuda de memoria. ¿Correcto? Aquí están los músculos. Acá incluyo el iogloso. Digástrico. Acá están sus dos vientres. El vientre posterior se inserta en la ranura digástrica, que está en el hueso temporal. El vientre anterior se inserta en la fosa digástrica, que está en el mentón. La principal función, son los principales músculos que bajan la mandíbula, abren la boca. Y también elevan el yoides durante la deglución. Su inervación, mira, tiene dos vientres. Cada vientre está inervado por un nervio diferente. El vientre anterior está inervado por el nervio del miloyoideo, así se llama el nervio del miloyoideo, que es rama del quinto par craneal. Rama del quinto par craneal del nervio trigémino. ¿Ya? Mientras que el vientre posterior está inervado por el nervio facial, séptimo par craneal. Eso quiere decir entonces que el músculo digástrico está inervado por dos nervios craneales, el quinto y el séptimo. El nervio miloyoideo es rama del quinto par craneal, inerva el vientre anterior y el facial, el séptimo en el vientre posterior. El músculo miloyoideo, ahí están sus inserciones, su función principal es levantar el yoides durante la deglución, es el principal músculo que forma el piso de la boca y está inervado pues por este mismo nervio, el nervio miloyoideo. El nervio miloyoideo que es rama del quinto par craneal. El estiloyoideo, viene la apófisis estiloidal temporal al yoides, su función principal lleva hacia arriba y hacia atrás al yoides y está inervado por el nervio facial, séptimo par craneal. El genioideo, que va de la cara posterior del mentón, las apófisis geni al yoides, levanta y lleva hacia adelante al yoides. Es el único músculo de los suprayoideos, el único músculo suprayoideo que no está inervado por un par craneal. ¿Se acuerdan? En el plexo cervical vimos un nerviecito, el nervio del genioideo. Lo vimos en plexo cervical. Era la última ramita de C1, la tercera rama de C1, les dije. Este es para el nervio, para el genioideo, que es el único músculo suprayoideo que está inervado por el plexo cervical. O dicho de otra forma, el único músculo que no está suprayoideo, que no está inervado por un par craneal. Porque los demás están inervados por un par craneal. Quinto y séptimo principalmente. Y el iogloso, que lo he puesto acá de yapa, porque lo hemos visto en las imágenes, va del yoides a la lengua, deprime y lleva hacia atrás la lengua, sobre todo cuando uno bebe líquidos, y está inervado por el par craneal número 12. Casi todos
Casi todos los músculos de la lengua, casi todos, excepto uno, están inervados por el nervio hipogloso. ¿Correcto? Muy bien. Acá pregunto, cuando deglutimos el hueso hyoides, ¿asciende o desciende? Asciende, sube, se levanta. ¿Por qué? Porque va a levantar la laringe, al levantarse el hyoides se levanta la laringe para que pueda ser tapada por la epiglotis. Sube, ya después baja. Muy bien. Perfecto. Aquí en la región suprayoidea vemos unos triángulos pequeñitos. En la región suprayoidea vemos unos triángulos pequeños. El triángulo submentoniano, o llamado también interdigástrico. Interdigástrico, porque está entre el digástrico derecho e izquierdo. Lo forman el vientre anterior de ambos digástricos, con el cuerpo del hyoides. Su contenido está dado simplemente por venas submentonianas, hay las arterias submentonianas y nódulos linfáticos. No se compliquen la vida. Luego, este triángulo de acá, el triángulo submandibular, o llamado triángulo digástrico. Triángulo digástrico. ¿Ya? Está formado por el borde inferior de la mandíbula y los dos vientres de un músculo digástrico, vientre anterior y posterior. Su contenido principal, aquí está, su contenido principal está dado por esta glándula, que a veces uno se la puede palpar debajo del borde inferior de la mandíbula. La glándula submandibular, que es la principal glándula salival, la que produce el 65% del volumen de la saliva, es la glándula submandibular. ¿Correcto? No es la parótida como algunos creen. La glándula parótida es la glándula salival más grande. La submandibular es la que produce el mayor volumen de saliva, 65%. Les dejo de tarea, pregúntenle a sus maestros, ¿por qué la parótida es la más grande pero no produce el mayor volumen de saliva? Se los dejo. ¿Correcto? Entonces, acá está la glándula salival, principal glándula salival. 65% del volumen de saliva está acá. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. También vamos a ver otros elementos, como la vena y la arteria facial, el nervio lingual, ¿correcto? El nervio hipogloso, que acá lo vemos. Este es el nervio hipogloso. Y nódulos linfáticos. Son los elementos que encontramos en ese triángulo. Muy bien. Aquí hay una abertura, un espacio que es como un bolsillo, y se llama el hiato. Hiato es una abertura, hiato hiogloso-miloioideo, ¿correcto? Hiogloso-miloioideo, porque está entre el hiogloso y el miloioideo. Acá hay una abertura. Esta abertura comunica la región suprayoidea o submandibular con el piso de la boca y permite el paso de estos elementos. Prolongación de la glándula submandibular. El conducto de la glándula submandibular se llama conducto de Wharton. Conducto submandibular o conducto de Wharton. Pasa el nervio lingual, la vena lingual y el nervio hipogloso. Característicamente, y esta es una pregunta que suelen hacer bastante los anatomistas clásicos, característicamente la arteria lingual no está aquí, no pasa por acá. La arteria lingual se mete por detrás del músculo hiogloso. Muy bien, ahí está el hiato. Muy bien, y ahora pasamos a los músculos infrayoideos. Aquí están los músculos infrayoideos, que también son 4 pares, facilito. El homoyoideo, que es el más largo de todos. El homoyoideo. ¿Por qué se llama así? Porque viene del borde superior del omóplato. Del omóplato, la escápula, pues. Omóplato no lleva H, ¿no? Omóplato o escápula. Podrías llamarle también escápuloyoideo, tranquilamente, pero la nomenclatura le dice homoyoideo. Del borde superior del omóplato hasta el yoides. Es el más largo de todos los infrayoideos. El esternoyoideo, que viene del esternón al yoides. A veces se le llama esternocleidoyoideo. ¿Por qué? Porque a veces se inserta también en la clavícula. Pero esta inserción es inconstante. Por lo tanto, se le llama mejor esternoyoideo. Luego, el esternotiroideo. Aquí está.
que viene del esternón al cartílago tiroides de la laringe, al cartílago tiroides de la laringe. Y el tiroideo, que viene del cartílago tiroides de la laringe al yoides. Esos son los 4 infrayoideos. Bien, acá están los esternocleidomastoideos, acá se sacaron. Mira, acá está el homoyoideo. ¿Qué observas del homoyoideo? Que también es un digástrico. Mira, ve, ya estás conociendo a 3 músculos digástricos en el cuello. Por ahora en el cuello. ¿Correcto? Ya estás conociendo a 3 músculos digástricos, ¿no? Significa que son digástricos porque tienen 2 porciones, 2 vientres, ¿verdad? En este caso, el homoyoideo tiene un vientre superior y un vientre inferior, y su tendón intermedio. ¿Correcto? Un vientre superior y un vientre inferior, con su tendón intermedio. ¿Correcto? Entonces, mira, ya hay 3 digástricos, ¿no? El semiespinoso de la cabeza, que era el complexo mayor, el músculo digástrico, que es suprayoideo, y el músculo homoyoideo, que es infrayoideo. Son los digástricos del cuello. A ver, una preguntita por curiosidad, a ver si saben. Existe en el cuerpo humano un músculo poligástrico. Poligástrico, ¿cuál es? ¿Lo conocen o no? O sea, que tiene varias porciones y varios tendones intermedios. Tiene de 4 a 5 tendones. O perdón, 3 a 4 tendones. ¿Qué músculo es? ¿Lo conocen o no? ¿Alguien se lanza? Son los rectos abdominales, exacto, muy bien, los rectos abdominales. Así es, esos son poligástricos. Tienen 3 a 4 tendones, tienen de 4 a 5 porciones. Ok, pero acá en el cuello ya estás conociendo entonces a los 3 digástricos que hay en el cuello. El complexo mayor, que está en la nuca, el digástrico, que está en la región suprayoidea, y el homoyoideo, que está en la región infrayoidea. Muy bien. Este es el homoyoideo. Este es el esternoyoideo. Este es el esternotiroideo. ¿Correcto? Y aquí está nuevamente homoyoideo, que está cortadito, esternoyoideo, que también está cortadito, el esternotiroideo, y acá el tiroyoideo. Muy bien, perfecto. Y acá mi tablita decía, muy sencillo, pues. Los nombres se deben, pues, de dónde a dónde va, ¿no? El homoyoideo va del borde superior, de la escápula u omóplato al yoides. El esternoyoideo va de la cara posterior del manubrio del esternón al yoides. El esternotiroideo también va de la cara posterior del manubrio del esternón al cartílago tiroides, a la línea oblicua del cartílago tiroides de la laringe, y el tiroyoideo va del cartílago tiroides al yoides. Función, aquí está, facilito. Ya te lo aprendes. Inervación. Inervación. Observa. Los infrayoideos están inervados por el asa cervical, ¿no? Que era del plexo cervical profundo. Raíces C1, C2, C3, excepto uno. El único infrayoideo que no está inervado por el asa cervical. El tiroyoideo, que estaba inervado, ¿se acuerdan? La segunda rama de C1. Muy bien, facilito. Bien, acá también hay algunos triangulitos importantes. El famoso triángulo vascular. Triángulo vascular o triángulo carotídeo, ¿correcto? Ahí están sus límites. Borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre superior del homoyoideo, vientre posterior o tendón intermedio del digástrico, puedes ponerlo así. Tendón intermedio y vientre posterior del digástrico, ¿correcto? Bien. Su contenido, miren todo lo que hay en el triángulo vascular o triángulo carotídeo. Principalmente, sin duda alguna, está la carótida común, que se bifurca en carótida externa e interna. Y sus ramas, pues la rama de la carótida externa, el seno carotídeo, el corpúsculo carotídeo. También se llega a ver la vena yugular interna, el nervio vago, el asa cervical y el nervio hipogloso. Ya, no sé, eso es para aprendérselo nada más. La utilidad, la aplicación más importante del triángulo carotídeo es la toma del pulso carotídeo. Ustedes deben saber. Así como les enseñé en antebrazo el canal del pulso radial, ¿se acuerdan? Así como les enseñé en tobillo el canal del pulso de la arteria tibial posterior, o como les enseñé en pie el pulso de la arteria pedia, acá también les enseño el pulso de la arteria carótida. ¿Dónde se toma el pulso carotídeo? No es en cualquier parte del cuello.
tiene que ser en el tercio medio del borde anterior del esternocleidomastoideo. Ahí es donde lo palpas. Comprimes ligeramente, estás comprimiendo la arteria carótida común contra el tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. ¿Se acuerdan a qué vértebra pertenece el tubérculo de Chassaignac? Era el tubérculo anterior de la apófisis transversa de C6. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Ya está. Y el otro triangulito es el triangulito muscular. Triángulo muscular, así se le llama, formado por el vientre superior del lomo yoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y la línea media imaginaria. Ahí está contenido los músculos esternoyoideo y esternotiroideo. Por eso se llama triángulo muscular. Muy bien, simple. Y esto es lo más importante, al menos en cuanto a la aplicación. El famoso rombo de la traqueostomía o traqueotomía. El famoso rombo está en la línea media. ¿Qué músculos lo forman? Los esternoyoideos y los esternotiroideos. Ahí está. Ellos forman el rombo de la traqueotomía. ¿Correcto? Los bordes superiores lo forman los esternoyoideos, los bordes inferiores los esternotiroideos. Facilito. Los infrayoideos que comienzan con esterno, ellos forman el rombo de la traqueostomía. Muy bien. En dicho rombo, miren los elementos que se encuentran, todos los elementos que encontramos. Si empezamos desde arriba, en la parte más alta está el yoides. Debajo está la membrana tiroyoidea. Debajo está el cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides de la laringe. Aquí sobresale la prominencia laringea o llamada manzana de Adán. Debajo está la membrana cricotiroidea. Aquí se hace la apertura de emergencia. En emergencia, cuando un paciente se está asfixiando, se está ahogando y las maniobras de, digamos, palmadas en la zona interescapular o la maniobra de Heimlich no funcionan, ya se recurre a hacer una abertura acá, en una cricotirotomía. Luego la membrana cricotiroidea. Luego debajo tenemos acá el arco del cartílago cricoides. La membrana cricotraqueal, que está debajo. Acá se ve la glándula tiroides, pero la porción central de la glándula tiroides se llama istmo. Istmo de la glándula tiroides. Y debajo ya vemos acá los cartílagos traqueales. Los cartílagos traqueales. Normalmente se ven solamente dos cartílagos traqueales por debajo acá, pero cuando uno extiende el cuello, este es un cuello extendido, cuando llevas hacia arriba la cabeza, se levanta la tráquea y pueden verse hasta el sexto cartílago traqueal. Muy bien, simple, ¿ven? Y acá está lo que les contaba. En emergencia se hace esto. La cricotirotomía o cricotiroidotomía, también se llama así, ¿correcto? Ah, perdón, pensé que estaba más señalado. Se hace acá a nivel de la membrana cricotiroidea. Palpan la manzana de Adán y debajo hay un espacio entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Muy bien, y por ahí se introduce una cánula para que el paciente pueda ventilar. Muy bien, el triángulo cervical lateral. El triángulo cervical lateral del cuello está formado por estos músculos, ¿no? El borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde lateral del trapecio y la cara superior de la clavícula. Se divide, quien lo divide es el vientre inferior del lomo yoideo. El vientre inferior del lomo yoideo lo divide en dos. El que está aquí arriba, creí que estaba señalado. Este de acá se llama el triángulo occipital. Triángulo occipital, o también llamado homotrapecial, porque está entre el homoyoideo y el trapecio. Y este de abajo se llama el triángulo supraclavicular. Supraclavicular o triángulo homoclavicular. Muy bien, facilito. El triángulo occipital u homotrapecial, estos son sus límites, lo tienes esternocleidomastoideo, trapecio, vientre inferior del homoyoideo, ¿correcto? Y este es su contenido, ¿correcto? Ya, a ver, acá me preguntan, doctor, la traqueotomía de emergencia, ¿por qué no se puede realizar encima del espacio supraesternal? Perfecto, ya es una buena pregunta. A ver, vamos a ver acá. Aquí está. A ver, la traqueotomía de emergencia,
Bueno, la traqueotomía de dos tipos, ¿no? La traqueotomía de emergencia y la traqueotomía quirúrgica. La traqueotomía de emergencia no se hace en la región supraesternal, es decir, debajo aquí de la glándula tiroides, en la tráquea propiamente, porque generalmente aquí hay vasos sanguíneos. Usualmente acá Netter, el libro no lo ha dibujado, pero acá hay venas. Aquí hay venas. La vena tiroidea inferior suelen estar acá. Y a veces hay una arteria, a veces, que no es constante, pero a veces hay una arteria, que es la arteria tiroidea IMA o arteria tiroidea de Neubauer. Entonces, cuando tú ingresas por este lado de acá, supraesternal, o sea, debajo de la glándula tiroides, se ha visto muchas veces que se produce mucho sangrado. Y el paciente, y la abertura que debería servir para intercambiar aire con la atmósfera, en realidad está permitiendo que el sangrado, la sangre se empiece a meter a la vía aérea y el paciente se puede aspirar su propia sangre. Y en tu voluntad de salvarlo, lo terminas matando. Así de claro, ¿se entiende? Entonces, delante de la tráquea, aquí hay vasos sanguíneos. Están las venas tiroideas inferiores y a veces también está la arteria tiroidea IMA o tiroidea de Neubauer. Y si punzas más arriba, aquí vas a perforar la glándula tiroides, la cual también sangra notablemente, sangra profusamente. Entonces, por eso, por el riesgo de sangrado, no se hace. Otra razón también por la que no se hace traqueostomía de emergencia en la región supraesternal es porque las arterias carótidas hacia abajo se van aproximando entre sí. Son más cercanas entre sí. Entonces, si no tienes mucha maniobrabilidad o quieres aperturar, se te va la mano y puedes cortar muy largo, puedes cortar una carótida y ahí sí, tu carrera se acabó. Y tú vas a terminar procesado penalmente, con toda seguridad. Entonces, ya saben, por esas razones, por la presencia de vasos sanguíneos, por la cercanía de las carótidas, no se hace en emergencia esto. ¿Correcto? En emergencia se hace la cricotirotomía o cricotiroidotomía. La abertura se hace en la membrana cricotiroidea. Ahora, ya en cirugía, en sala de operaciones, es otro cantar. En sala de operaciones con todo bajo control, con el paciente anestesiado, relajado, ¿me dejo entender? Ya tú haces la apertura aquí, expones, observas bien todo. La traqueostomía de emergencia se hace a nivel del tercer y cuarto cartílagos traqueales. Ahí se hace la traqueotomía quirúrgica. La traqueotomía quirúrgica. A nivel del tercer y cuarto cartílagos traqueales. Pero en emergencia se hace cricotirotomía. ¿Quedó claro? Muy bien. Ya está. Entonces, les contaba, el triángulo cervical lateral, ya saben cuáles son sus límites, cómo está dividido. El triángulo occipital u homotrapecial, estos son sus límites, ya lo saben, y este es el contenido. El principal contenido del triángulo occipital u homotrapecial es el par craneal número 11, el nervio craneal número 11. Aquí está. El nervio espinal accesorio, que es paralelo al músculo elevador de la escápula. Paralelo al músculo elevador de la escápula. ¿Correcto? Si se lesiona acá, se paraliza el esternocleidomastoideo y o el trapecio. También vamos a ver las ramas del plexo cervical superficial. El músculo complexo mayor, que está más arriba, el músculo esplenio de la cabeza y del cuello, el músculo elevador de la escápula y los escalenos posterior y medio. Muy bien, ahí está. Ese es el más importante. Y el otro triángulo, triángulo supraclavicular, o llamado homoclavicular, sus límites son el esternocleidomastoideo, el homoyoideo y la clavícula. ¿Correcto? En realidad este triángulo no es tan pequeñito, ¿eh? Lo que pasa es que acá Netter lo ha dibujado este vientre del homo y lo ha hecho muy abajo, en realidad es un poco más alto. Este triángulo no es tan chiquito, es un poquito más grande. Su contenido, aquí lo ven, los músculos escaleno medio y escaleno anterior. Entre estos dos músculos, entre el escaleno medio y el escaleno anterior, cruzan las raíces y troncos del plexo braquial. ¿Correcto? Y cruzan la arteria subclavia. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio cruzan estos elementos. Significa que están detrás del escaleno anterior, pero están delante del escaleno medio.
delante del escaleno anterior se encuentra el nervio frénico. El nervio frénico, ¿correcto? Que baja por delante del escaleno anterior. ¿Correcto? Y la vena subclavia, que está delante, también cruza delante del escaleno anterior. Muy bien, simple. Ahí lo tienen. Bien, acá están los músculos escalenos, pues, les comentaba. Escaleno anterior, medio y posterior. Aquí están. ¿De dónde a dónde va cada uno? El escaleno anterior va de las vértebras C3 a C6 hacia la primera costilla. Sobre la primera costilla hay un pequeño cachito que se llama el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de Lisfranc. Es para la inserción de este músculo. Luego tienes el escaleno medio, ahí está de dónde a dónde va, también va a la primera costilla. En cambio, el escaleno posterior va a la segunda costilla. Y están inervados por el plexo cervical profundo, raíces C3 y C4. Aquí está el hiato o triángulo de los escalenos, es el espacio entre el escaleno anterior y medio, por donde cruzan, como les he dicho, el plexo braquial y la arteria subclavia, ¿ven? Está entre escaleno anterior y medio. En cambio, por delante del escaleno anterior baja el nervio frénico y cruza la vena subclavia. Y un dato de IAPA, entre el escaleno medio y el escaleno posterior, por ahí cruza el nervio del serrato mayor o nervio torácico largo. Entre escaleno medio y escaleno posterior cruza el nervio torácico largo o nervio del serrato mayor. Muy bien. Ya, muy bien, doctores. Entonces, a ver, bueno, creo que se nos ha hecho un poco tarde, lo dejamos ahí. Continuamos la siguiente clase, ¿ok? Para ver lo que es órganos especializados del cuello, que es una parte sencilla, pero no quiero agarrarlos cansados con esto, quiero que lo vean fresco para que puedan entenderlo mejor, ¿ok? Entonces, ¿están de acuerdo? ¿Les parece? Continuamos la siguiente clase. La siguiente clase viene a ser el próximo miércoles, el miércoles 3 de febrero. ¿Ok? Bien, pues chicos, gracias por su... No sé si tuvieran alguna pregunta hasta el momento de lo que hemos hecho. Hemos hecho todo lo que es cuello parietal y región dorsal. Entonces nos falta lo que es órganos del cuello. Si alguien tuviera alguna duda, los leo. Bien, parece que no hay dudas, entonces, ya, todo muy claro. Dice, bueno, espero que sí haya sido. Perfecto. Cualquier duda, en cualquier momento también, en cualquier clase o por el correo pueden preguntar tranquilamente. Bien, pues doctores, entonces continuamos la siguiente clase. Gracias por su atención. Hasta luego, que tengan buena semana.